Buenas noches, estimados padres, madres de familia y público en general. Reciban el saludo de parte de nuestra institución, Colegio Bertolt Brecht. Mi nombre es Luis Cáceres, yo soy psicólogo de la sede colonial y continuando con el conjunto de actividades que nuestra escuela realiza durante el año, como parte de la atención a las necesidades de las familias y estudiantes, el día de hoy estaremos en este webinar para poder hablar sobre un tema muy importante que es la educación sexual integral en los adolescentes. Y para ello tenemos el gusto de contar con la participación de la psicóloga María Angélica Piz Dreibelvis. Ella es PhD en psicología por la Universidad de Columbia, es magíster en estudios cognitivos en la educación con concentración en desarrollo humano por la misma universidad, es licenciada en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesora principal a tiempo completo del Departamento de Psicología de esta misma universidad. Es coordinadora también del proyecto Ser Adolescente en el Perú, del convenio UNICEF y PUC. Es miembro del grupo de investigación en psicología, cultura y género. Tiene diversas investigaciones y publicaciones en temas de adolescencia, en la interacción entre el desarrollo humano y los procesos socioculturales, en estrategias para potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje y en tratamiento de temas de historia reciente en el aula en sociedades post-conflicto. Asimismo, ella es actriz y directora de teatro, con el carisma y la espontaneidad que caracteriza a María Angélica. Ella nos ha pedido que le llamemos Nani y como institución conocemos su larga trayectoria de aportes y estamos felices de contar con su presencia. Bienvenida, Nani. Muchas gracias, es una enorme alegría para mí haber recibido esta invitación. He estado muy cerca de una de sus sedes, de la sede Caraballo, en los últimos meses y me ha alegrado mucho poder conocer también a los padres y madres de familia a través de este espacio, así que agradezco la oportunidad. De igual manera, Nani, qué gusto contar con tu presencia y bueno, dicho esto, ¿no? Te doy el pase y adelante. Muchas gracias, Luis. Creo que el tema que nos reúne hoy día es un tema que ningún cuidador, cuidadora, padre, madre consideraría irrelevante al hablar de la adolescencia. Quiero decirles, antes que nada, que comparto con ustedes la alegría y el sufrimiento y el reto de tener un hijo adolescente o una hija adolescente. Yo tengo un hijo de 15 y efectivamente esta es una etapa hermosa, compleja, llena de retos que ponen de cabeza nuestras capacidades como cuidadores y cuidadoras. Y uno de los ejes de las transformaciones en esta etapa tiene que ver con todo lo que ocurre a nivel sexual. Entonces, lo que yo me propongo hoy día es hablarles un poquito de qué es la ESI, un poco para desmitificar esta idea de que es algo que está muy fuera de lo que normalmente se trata en la currícula escolar. Tratar de presentarles cuáles son los problemas que emergen de no tenerla para centrarnos finalmente en aquellos procesos que ocurren en esta etapa y en cómo acompañarlos desde las familias. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, por favor, vemos que la ESI es una política global, digamos, planteada por organismos multilaterales tales como Naciones Unidas, UNESCO, para justamente prevenir aquellos riesgos que suponen la desinformación en términos de las transformaciones que los niños, niñas y adolescentes pasan durante su vida respecto a la sexualidad, con miras a prevenir. ¿A prevenir qué? A prevenir todo aquello que les pone en riesgo. Por ejemplo, el embarazo temprano, por ejemplo, el inicio sexual temprano, por ejemplo, la conducta sexual de riesgo, por ejemplo, la violencia. Entonces, eso supone dotar de habilidades, actitudes y valores que les permitan entender de manera positiva e integrar la sexualidad como parte de la vida. La sexualidad es una parte más de la psiquis. Entonces, permitir relacionarse con esa parte de uno mismo de la mejor manera posible, apuntando a una equidad digamos, en los procesos de enseñanza-aprendizaje respecto a lo que los varones y mujeres tenemos el derecho a alcanzar y luchando contra los estereotipos de género desde un enfoque de diversidad. Entonces, eso es todo lo que es la ESI, no es otra cosa que un esfuerzo por acompañar a los niños, niñas y adolescentes a alcanzar el conocimiento que les permita
lograr un bienestar integral. Si vamos a la siguiente, veremos que la ESI, podemos ir a la siguiente diapositiva, la ESI parte de ciertos conceptos. Esa es la manera como se definen en el Estado peruano. Entonces, parte de entender el sexo como aquellas características físicas, biológicas y anatómicas que nos definen como varones y mujeres, y entender el género como aquello que culturalmente se construye sobre el género, justamente que tiende a variar históricamente. Digamos, la manera de ser mujer que tenía mi abuela no es la manera de ser mujer que tengo yo, y seguramente no será la manera de ser mujer de mi sobrina que tiene actualmente 5 años, ¿no? Hay aspectos del cómo se es varón o mujer que van cambiando a lo largo del tiempo y también contextualmente en distintas realidades. La sexualidad es una articulación compleja de ambas dimensiones. Cuando hablamos de sexualidad, no hablamos de tener sexo, no hablamos tampoco de tener sexo como el acto coital, hablamos de una interacción entre la dimensión biológica, reproductiva, socioafectiva, ética y moral en las personas. Entonces, cuando hablamos de ESI, hablamos de que la ESI busca, digamos, educarnos integralmente en términos de sexualidad, estamos hablando también de lo afectivo, también de lo ético y también, además de lo biológico y reproductivo. Vamos a la siguiente, por favor. Lo que se sabe es que ya tenemos felizmente evidencia acumulada que nos permite saber que la ESI tiene beneficios justamente para proteger a los niños, niñas y adolescentes de la violencia y del inicio sexual temprano y el embarazo adolescente o los riesgos asociados a la conducta sexual. Y lo digo con ese énfasis porque hay muchas voces distintas, hay muchos grupos con intereses particulares diciendo muchas cosas muy confusas sobre la ESI, que no guardan relación con la evidencia científica. Y justamente la evidencia que se tiene es que donde se incorpora ESI, tenemos adolescentes mejor preparados para poder tomar buenas decisiones respecto a su sexualidad. Y contrariamente a lo que se piensa, la ESI posterga el inicio sexual, no lo adelanta. En aquellas organizaciones donde se trabaja la educación sexual integral, contrariamente a lo que se piensa, disminuye el embarazo adolescente y frena el inicio sexual. Y hay una serie de estudios que abonan ya evidencia en esa dirección. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay ESI, cuando no tenemos una educación sexual integral? Yo aquí, si vamos a la siguiente, les voy a hablar desde el proyecto que yo coordino, que es el proyecto Ser Adolescente en el Perú, que es un proyecto muy hermoso que nos ha permitido conocer a adolescentes a nivel nacional mediante entrevistas. Hemos conversado con adolescentes de Lima, de Cusco y de San Martín, de escuelas rurales y urbanas, de muchos aspectos, entre ellos de la sexualidad. Estos son adolescentes que no tienen espacio, sus familias no tienen espacios como el que estamos teniendo ahorita, no tienen tampoco escuelas donde se trabaja una educación sexual integral, tienen iniciativas de docentes y encontramos una relación muy problemática con la sexualidad. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Si vamos a la siguiente diapositiva, encontramos una sexualidad que es vivida básicamente desde el miedo y desde el silencio. Es decir, para ellos y ellas, la sexualidad es asociada casi directamente a algo de lo cual preocuparse, a algo que asusta y a algo de lo que no se puede hablar. Entonces, es un tema principalmente adulto, no entienden la sexualidad como la he descrito de manera integral, sino la reducen al acto coital y la reducen a la vida adulta, como si nos volviéramos seres sexuados en la adultez cuando nacemos, digamos, sexuados, ¿no? Hay enormes confusiones respecto a qué cosa es sexo, qué cosa es género, pero tienen mucho interés por elaborar. Y una cosa que nos sorprendió y nos preocupó muchísimo y nos pareció alarmante en ausencia de la educación sexual integral es que ellos y ellas tienen esta especie de ecuación en la mente, ecuación en la cabeza, que hemos encontrado repetida a nivel nacional, donde igualan el salir, el tener una cita con tener sexo, y el tener sexo con embarazarse o embarazar, y ello con que el futuro deja de existir, como si no hubiera una posibilidad de salir y no tener sexo, o decidir no tener sexo, o decidir tenerlo, como si no fuera un proceso de toma de decisión, y tener sexo sin que sea posible no embarazarse,
como si no hubiera una vida fuera del embarazo. Entonces, esto parece, en ausencia de una educación sexual integral, esto es la manera como los cuidadores no les queda más que lidiar para proteger a sus hijos e hijas. Y sin embargo, esto los lleva entonces a tener mucho temor respecto a qué cosa es la sexualidad y a qué cosa implica la evidencia de la sexualidad. Al mismo tiempo encontramos dos cosas que nos parecieron muy interesantes. Por un lado, una visión bastante crítica del machismo y de los roles inequitativos entre varón y mujer, y por otro lado, un respeto bastante complejo a la diversidad sexual, aun cuando no es un tema del que ellos puedan hablar en sus entornos. Tengo algunas citas en la siguiente diapositiva que creo que nos pueden ayudar a ver esto un poquito más aterrizado. Si vamos a la siguiente. Esta es una chiquita de cuarto de secundaria de Lima Centro que dice, por ejemplo, claro que me encantaría tener información, pero la escuela, su escuela, como que no me ayuda mucho, no me brinda la información o el consejo que yo realmente necesito. Para eso recurro a otros medios de comunicación, como por ejemplo Internet. Creo que Internet tiene también sus cosas, pero también una persona mayor te puede decir las experiencias de la vida que ha pasado y te puede dar los consejos que tú realmente necesitas. Ella, por ejemplo, como la mayoría de chicos y chicas, no puede hablar de sexo con su familia considera que ese tema está fuera de lugar, que es un tema que no se debe hablar porque de alguna manera se activa. Tenemos esta suerte de fantasía, los adultos que no sé muy bien de dónde proviene, de que hablar de ciertas cosas activa ciertas conductas, como si hablar de sexo va a hacer que nuestros hijos quieran tener sexo, cuando justamente lo que la evidencia muestra es que cuanto más se habla y se elabora, más se puede entender el por qué hay una edad apropiada para tener sexo. Entonces, ella en su escuela tampoco entiende por qué esto no puede hablarlo y termina recurriendo, como la mayoría de adolescentes, a la Internet como la principal fuente de información. Y ustedes saben pues que en la Internet hay muchas cosas muy valiosas, y como este webinar que estamos teniendo, y hay un montón también de desinformación y de información basura, ¿no? Que es justo lo que dice este chico de Tarapoto, de cuarto de secundaria. Dice, hay mucha gente que está desinformada, que a veces no tiene dónde informarse. De repente no tiene internet o libros, o de repente es pobre, no sé. Por eso de repente las autoridades deberían facilitar los recursos para que se informen, talleres, y empieza a dar un montón de ideas. Entonces, este es un tema que les preocupa a los adolescentes. La necesidad de hablarlo es potente, porque además viven sus consecuencias. Y una gran consecuencia de la ausencia de educación sexual es justamente las cifras de violencia que tenemos. Si vamos a la siguiente diapositiva, veremos pues que la violencia en nuestro país estamos en un estado de emergencia. Según UNICEF, la mayoría de adolescentes sufre violencia física o psicológica alguna vez en su vida, y casi 4 de 10 adolescentes ha sufrido violencia sexual, lo cual es una cifra realmente alarmante. Del bullying, que también se ha duplicado estadísticamente en la pandemia, según el portal CCB, uno de los tipos de bullying más recurrente es el bullying sexual, es decir, el hostigamiento, el acoso. De la misma manera, 7 de 10 adolescentes que se reconocen como con orientaciones sexuales no heterosexuales se sienten inseguros en su escuela y no han sabido dónde denunciar. Si vamos a la siguiente, veremos que tenemos además que hay, digamos, tenemos esta idea en mente cuando hablamos de violencia sexual, de que es algo que le sucede a una mujer caminando en la noche por la calle, donde la asalta un desconocido. Y sin embargo, la violencia sexual principalmente tiene rostro de niña y de adolescente. Por lo general, la principal cantidad de denuncias que se reciben en los centros de emergencia mujer provienen de adolescentes y niñas, como en este año, ¿no? Que tenemos 27.362 denuncias, y el grupo más afectado por la violencia sexual son justamente los y las adolescentes. Esto tiene que ver con una violencia estructurada en la sociedad peruana, tiene que ver con procesos de justicia mal diseñados, tiene que ver con una serie de factores. Pero entre esos factores está el que las y los adolescentes no cuentan con la información y recursos para poder cuidarse, que les provee justamente la educación sexual integral. En la siguiente podemos ver además que, contrariamente a la imagen que se tiene de este asalto a una mujer en la calle, el principal perpetrador de violencia sexual está en casa.
suele ser un familiar o una persona allegada a la familia, alguien que la víctima no imaginó que fuera una persona de la cual tenía que cuidarse. Según el Ministerio Público, el 78% de adolescentes víctimas de violencia sexual conocía a su agresor, eran ya sea familiares cercanos como tíos, padres o padrastros, y estos hechos se llevaron a casa en la casa de la víctima o del agresor. Entonces, es alguien que está en el entorno. Y esto lo enfatizo porque uno de los grandes problemas es que cuando la violencia sexual se inicia muy temprano, el niño, niña o adolescente a veces ni siquiera lo logra codificar como violencia. Habiendo crecido teniendo abuso recurrente, no logra entender la situación como una situación de abuso. Entonces, esto hace que sea urgente saber cuáles son los límites que ponerle a las demás personas con el propio cuerpo, qué partes del cuerpo no deben ser invadidas por absolutamente nadie, con quién se habla ante una situación de peligro, tener la asertividad y la claridad para poder decir, mamá, papá, está ocurriendo tal cosa. ¿No? Todo eso justamente es lo que se tiene que trabajar desde la educación sexual integral. Estamos viendo recientemente muchos casos de embarazo adolescente y muchas discusiones en torno a ello, y ese es otro fenómeno que normalmente codificamos mal. Imaginemos que el embarazo adolescente son dos adolescentes teniendo sexo de manera irresponsable, cuando la mayoría de embarazos adolescentes son producto de la violencia sexual, es decir, de la violación. Entonces, la educación en contextos donde la ESI se implementa, las y los adolescentes aprenden a cuidar mejor su cuerpo y a encontrar mejor maneras de defenderse ante las agresiones sexuales. Ahora, al mismo tiempo, si vamos a la siguiente, otro aspecto que es complicado en nuestra sociedad es que, pese a que los chicos y chicas con los que yo conversé tenían visiones mucho más equitativas de los roles de género, tenemos una sociedad adulta que todavía mantiene firmes ciertos expectativas y ciertos roles de género diferenciados para varones y mujeres que ponen a las mujeres en situaciones de desigualdad. Entonces, por ejemplo, esta idea de que hay ciertas actividades domésticas de las cuales solo se tienen que encargar las niñas o las adolescentes, o que si yo tengo que retirar a alguien de la escuela, retiro a la niña y no al niño, ¿no? Entonces, todo este tipo de estereotipos siguen circulando en la realidad y parte de lo que hace la ESI justamente es cuestionar esos estereotipos para lograr relaciones más equitativas. Y lo mismo sucede con los estereotipos contra personas LGTBQI+, donde hay una serie de estereotipos devaluantes de la diversidad sexual que ponen a estas personas en una situación de particular vulnerabilidad. Y la ESI también cuestiona justamente el trato, cómo se les estereotipa y el trato que reciben. Entonces, si vamos, me parece que a la última de esta pequeña introducción, vamos a la última, la siguiente. Finalmente, la ausencia de ESI nos lleva a tener, digamos, a estar más expuestos a conductas sexuales de riesgo en la adolescencia y a un inicio sexual temprano. La conducta sexual de riesgo es un constructo complejo, pero involucra varias conductas, como por ejemplo tener sexo muy temprano. El inicio sexual en el Perú, la verdad que no es tan temprano como en otras partes de la región. Normalmente las y los adolescentes se inician hacia el final de la secundaria, hacia cuarto y quinto de secundaria, y mucho más importante que cuando es este inicio, es importante que este inicio sea un proceso de toma de decisión, planificado y pensado. Claro que sabemos que cuanto más temprano, más riesgo hay porque la posibilidad de planificar y tomar decisiones está todavía incorporándose, está todavía afianzándose. Los cambios cognitivos son muy complejos en la adolescencia, pero la toma de decisiones va a ser más eficiente conforme más nos alejemos de la adolescencia. Entonces, a veces toman decisiones muy bien y a veces son decisiones absolutamente absurdas. Entonces, es importante entender el inicio sexual como un proceso de toma de decisiones, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos inicio sexual temprano? Cuando es antes de los 14 años. Es debajo del 20%, pero la cifra va subiendo un poquito. Entonces, sí es importante pensar que hay más riesgo cuando es más temprano y tiende a haber menos cuidado en el acto sexual. Entonces, esto nos lleva a tener que hablar del inicio sexual, a que no sea algo que simplemente ocurre. Muchas adolescentes con las que yo he conversado, las que yo he entrevistado,
decían lo siguiente: yo no tenía ningún alcance de lo que era tener sexo. Entonces fui al cine y de pronto estaba teniendo sexo. Entonces ese es el peor escenario. Primero porque por todo el tema de los cuidados, etcétera, pero también por todo lo que supone tener una relación tan íntima sin haber pasado por un proceso de toma de decisión. Ahora, dicho todo esto, si vamos a la siguiente, tenemos entonces, como hemos ido diciendo, que la ESI permite, si vamos a la siguiente diapositiva, por favor, que la ESI permite, es particularmente importante en esta etapa por todo lo que les he descrito, por el tema de la violencia, por el tema de los estereotipos y también por el tema del inicio sexual temprano y la prevención del embarazo adolescente y el control de enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, al mismo tiempo, en la adolescencia hay una serie de transformaciones muy complejas, muy potentes, que demandan acompañamiento de familia y de escuela en diálogo. Yo voy a discutir ahorita con ustedes tres. Vamos a pasar a hacer una pincelada sobre ellas y lo que quisiera es enfatizar, he hablado mucho de la ESI y del contexto educativo, ¿qué podemos hacer desde la familia para acompañar esas transformaciones? Entonces, quisiera detenerme brevemente en los cambios a nivel sexual, en los cambios en la autoimagen y en todo el aprendizaje de aprender a gestionar la sexualidad. Sabemos que la adolescencia es una etapa maravillosa y compleja. La adolescencia se inicia, si vamos a la siguiente diapositiva, se inicia, digamos, con la pubertad en el cerebro, con las transformaciones, digamos, que se encadenan a partir de las transformaciones puberales, y que esas transformaciones empiezan mucho más temprano de cuando las tenemos codificadas. Por ejemplo, tenemos esta chiquita mirándose las transformaciones que tienen que ver con el aumento de grasa y los granitos. Tenemos todo un nuevo interés resignificado en el sexo opuesto y cambios en la afectividad, pero esto ocurre cuando ya está instalada la pubertad. Si vamos a la siguiente, veremos que la pubertad empieza mucho antes de lo que la tenemos visible. En las mujeres comienza en promedio a los 10 años, alcanzando su pico a los 12, y en los varones a los 12, alcanzando su pico a los 14. Entonces, lo que nosotros identificamos como cambio es cuando gran parte de esta máquina de la pubertad ya está instalada. Digamos, cuando vemos la emergencia de los caracteres secundarios y las transformaciones físicas con mucho más claridad. Entonces, mucho de estas transformaciones están operando en la primaria, no solamente en la secundaria. Y eso porque a veces tendemos a decir, creo que están empezando muy temprano. Y bueno, este proceso empieza temprano, no es que estén empezando muy temprano, solo que vamos sabiendo cada vez más del desarrollo humano y atendiéndolo más temprano. Entonces, no es que empiecen más temprano, es que ahora lo sabemos y lo podemos atender mejor más temprano, ¿no? En las mujeres hay cambios más visibles, como el aumento en grasa corporal y el ensanchamiento de la estructura ósea de la pelvis. En los varones tiende a aumentar la masa muscular y el ensanchamiento es más bien en los hombros, y empiezan todas estas aspectos que se hacen mucho más visibles ya hacia los 13 años, hacia tercero, cuarto, secundaria, ya es mucho más visible toda esta transformación. Todo esto no es simplemente cambio, ¿no? El ser humano cambia del nacimiento a la muerte, pero son cambios complejos porque implican la emergencia con mucha fuerza de una serie de nociones del yo diferentes, distintas. Aparece este self sexual que no ha existido con esa claridad en otro momento de la vida. Entonces, si vamos a la siguiente, estos cambios demandan poder ser acompañados, demandan de las familias que se sepa qué va a ocurrir y que se acompañe. Hay cosas que siempre nos, digamos, una de las cosas que seguramente escuchábamos cuando teníamos hijos más chiquitos era: no traigas algo que ellos no traigan. Entonces, si todavía no te ha preguntado cómo se hacen los bebés, no se lo traigas, deja que lo traiga él, que te lo pregunte él o ella, y ahí conversan. Sin embargo, con muchos cambios puberales no puede ser ese el caso. Imagínense la pesadilla que supone levantarse luego de una polución nocturna, en el caso de un puber, no sabiendo qué ha ocurrido, no sabiendo si se ha hecho la pila, no sabiendo si ha hecho algo malo, con sueños que no sabe dónde colocar. Entonces, si no anticipamos que eso puede suceder, puede ser un momento que es un hito normal en el desarrollo, puede convertirse en algo aterrador.
¿no? Entonces, es importante, digamos, la menstruación es más acompañada, pero es importante acompañar lo que va a ir sucediendo eh, y ayudarles a nombrar, ponerle a las cosas el nombre que tienen, decir la palabra polución nocturna, hablar de conducta autoerótica, es decir, decirlo con los nombres que tienen, lo más, con los términos que nos resulten lo más cómodos posibles, sin temor de estar como decía, sin que opere esta suerte de fantasía de que por nombrarlo lo voy a anticipar. ¿Por qué? Porque 10, 11, 12 son bien chiquitos todavía. Y es un momento en que realmente se necesita poder tener el acompañamiento de saber lo que va a suceder. Ahora, sí es incómodo y es bien importante como cuidador saber qué cosa es incómodo para mí y qué cosa puedo decir y qué cosa me resulta imposible decir. ¿Por qué? Porque los que cuidamos, criamos ahora adolescentes, no hemos sido educados en educación sexual integral. Hemos sido educados con la sexualidad como un tabú, con padres que no hablaban del tema y se ponían rojos, y por lo tanto cuesta un trabajo para nosotros y nosotras hablar de esto. Y es importante saber también qué es lo que yo puedo decir cómodamente, porque al hablar de sexualidad lo que yo tengo que dar es calma. Justamente alejarse de esto que hemos visto de una sexualidad vivida desde el miedo. Hay muchos materiales maravillosos que pueden servir como abridores de conversación. Por ejemplo, un texto que me parece hermoso es Puberman, que es un cómic además, no tengo ninguna relación comercial con él, me lo topé en el desarrollo digamos, de las investigaciones que yo hago. Es un cómic hermoso donde habla de este puber que va creciendo y que va pasando por estas transformaciones y habla desde el olor corporal hasta la afectividad, pasando digamos, por todos los temas de los que solemos hablar menos, como la conducta autoerótica, ¿no? Y también otro material bien bonito, hay Puberman y Puber chica, digamos, Puber girl, y también hay otro material que se llama Sex On, que está escrito de manera que permite, digamos, entender muchas cosas de manera muy natural. Entonces, ¿qué ocurre? Vean ustedes primero esos materiales, revísenlos, familiarícenlos, con ellos, vean si van dentro de lo que ustedes pueden manejar como preguntas después, y puede ser muy bueno abrir la conversación de esa manera. Lo más importante es generar lazos de complicidad en ese momento, al principio de la adolescencia, que permitan además sostener la relación que se va a dar después, donde las preguntas van a ir siendo crecientemente complejas. Vamos al segundo cambio, a la siguiente, por favor, que son las transformaciones que ocurren en la autoimagen corporal. Entonces, todos estos cambios que están sucediendo, empezando en el cerebro con este cuerpo transformándose, generan en los chicos y chicas esta sensación de estar mirándose a uno mismo y no reconociéndose. Y eso, que todos lo hemos vivido y sobrevivido, marca en la mayoría de adultos incluso un recuerdo muy potente de mirar este cuerpo y sentir que no entiendo muy bien qué hago yo acá, cómo así llegué acá. El cuerpo además está en un momento de muchos cambios, donde de pronto se estiran rápidamente, están desproporcionados, los brazos son más largos, en fin. Pero además aparecen nuevas maneras de razonar en la adolescencia, digamos, se sostienen en cambios cognitivos muy complejos que permiten que el cuerpo pueda ser pensado por primera vez. No es que no estuviera antes, y no es que sea la primera vez que cambia, porque cuando nacemos de bebitos cambiamos mucho más, digamos, pero ese cuerpo puede ser pensado a partir de las transformaciones cognitivas. Entonces, si vamos a la siguiente, entonces, estas transformaciones, esto parece pues una broma de la naturaleza, ¿no? Porque justo el momento en que nuestro cuerpo está cambiando más que nunca, aparece esta posibilidad mental de pensar el cuerpo. Entonces, los adolescentes pasan mucho tiempo entendiendo qué tipo de cuerpo tienen, cómo es este cuerpo, cómo se hallan en él, y va a haber una profunda transformación de la imagen corporal que tenían de la infancia, y va a emerger otra nueva autoimagen corporal, otro nuevo cuerpo subjetivo, que tiene que ser cuidado y querido. Eso es lo más importante en esta etapa. Tiene que ser, ya no es un cuerpo que es fácil y sencillo querer, pues porque ahí está, me permite jugar fútbol, correr, saltar, ¿no? Es un cuerpo que además es un objeto de deseo para un otro, y por lo tanto es sumamente importante que pueda irse construyendo una relación positiva, cuidadosa y saludable con el propio cuerpo.
Vamos a la siguiente, por favor. Se ha encontrado una relación compleja entre los cambios en la autoimagen corporal y la autoestima. Ustedes saben que la autoestima es el sentido general de valía que se sitúa sobre el concepto que uno tiene de uno mismo. Este tiende a ser una medida más o menos estable, digamos, si comparamos la autoestima de las personas en el tiempo, tiende a ser más o menos estable, pero el pico más bajo de la autoestima en el ciclo vital es la adolescencia. Y se ha encontrado que mucho de eso tiene que ver con una baja autoestima corporal o una imagen negativa del propio cuerpo, por lo que las transformaciones que las y los adolescentes pasan. Entonces, en las mujeres la imagen corporal tiende a estar en su punto más bajo hacia los 13, de los varones hacia los 15. Después mejora de modo constante, pero ¿de qué viene eso? No es una cuestión naturalmente dada, digamos. Estas transformaciones tienen que ver justamente con una mala gestión de este cambio, ¿no? Con que este cuerpo cambiándose, en el que no me sitúo, no lo logro apreciar de una manera positiva. Y eso tiene que ver con muchos aspectos que podemos discutir en la siguiente diapositiva, ¿no? Para empezar, tenemos que aparece el atractivo físico como algo importante. Empiezan ellos a entender que su cuerpo es objeto de atractivo físico. Y eso puede ser maravilloso, eso no tiene una valencia negativa. ¿Cuándo es negativo? Cuando el estereotipo físico de belleza que tenemos, como en esta sociedad urbana, occidental, capitalista, muy influida por los medios de comunicación, plantea nociones de belleza muy restrictivas en las cuales nadie entra. Nadie se parece ni en su color de piel, ni en su tamaño, ni en su proporción a los personajes que aparecen en las series de consumo masivo, ¿no? Entonces, mucho de las conclusiones que sacan tienen que ser revisadas de manera crítica. Desde la escuela, desde los programas de educación sexual, tienen que revisarse críticamente esos estereotipos de belleza y los adolescentes poder elaborar en torno a ellos. Y desde la familia también. Tienen que verse las series que ellos ven y discutirlas críticamente y hablar de cómo ese personaje de Sex Education o de Al fondo hay sitio no se parece a nadie. Dicen que tiene 15 años, pero ese cuerpo es una persona de 23. No tienen que hacerse explícito que puede ser atractivo físico sin parecerse a esos estándares de atracción que se imponen desde la cultura mediática, ¿no? Entonces, los adolescentes suelen además asociar cierto atractivo físico con otros atributos como inteligencia, éxito, ser amigable, que hay que decantar, hay que poner en cuestión esas asociaciones. Una persona más acorde con los patrones estéticos dominantes no necesariamente es más bella, pero tampoco necesariamente es más inteligente. Y ese tipo de asociaciones hay que ponerlas en cuestión. Generalmente la preocupación que tienen es por la forma del peso, por la forma del cuerpo y por el peso. Y justamente en ese momento la forma está cambiando y el peso está cambiando. Entonces hay que hacer explícito que eso sucede, que las chicas van a estar más anchas en las caderas, que los chicos van a parecer un triángulo en un momento, ¿no? que van a haber subidas y cambios de peso a partir del crecimiento, y que hay que, digamos, discutir qué cosa es eso del estereotipo de belleza ideal, supuestamente, ¿no? Justamente para contrarrestar este discurso tan fuerte de que hay una manera de ser atractivo físicamente. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué necesita esto de ustedes como cuidadores y cuidadoras? Acompañar el que se construya una autoimagen corporal positiva es fundamental y es muy complejo porque ya no basta con que tu papá y tu mamá te digan que eres el chico o la chica más lindo del mundo para que tú lo creas. Gran parte de lo que ocurre es que empiezan a leer muy bien los mensajes del entorno y a sacar conclusiones del entorno. Entonces, es importante trabajar familia y escuela unidos en mensajes comunes respecto a la belleza, respecto a los estereotipos, respecto al ser atractivo, hablar de diversidad de cuerpos, de diversidad de maneras de ser atractivo, y también ayudarles a filtrar mensajes devaluantes, a filtrar mensajes, sean de quien sea, de la abuela que te dice, hijita, ¿cómo has engordado? O de la televisión que te dice determinada cosa, o de tu amigo que te dice determinadas cosas. Y esto es una tarea demandante porque tenemos todo en contra. Y los adolescentes son un grupo muy consumidor de productos culturales. Entonces hay muchos productos culturales, series,
películas dirigidas a ellos que generalmente ponen personas que no representan a los adolescentes como tales, ¿no? Hay que tomar en cuenta y muy en serio sus preocupaciones. Por ejemplo, una preocupación sobre la forma del cuerpo no se resuelve diciendo, estás linda, hijita, porque siempre te van a parecer lindos, lo más lindo del mundo, pero no basta ya eso como discurso. Entonces, hay que ayudarles a que verbalicen, a que digan qué les incomoda, qué les molesta, de dónde viene esa percepción de sí mismo. A mí siempre me acuerdo aquí de una entrevista que leía a Barbara Streisand, que es una actriz estadounidense que tiene una nariz muy prominente, muy grande, y que ella cuenta que para ella su nariz nunca había sido un problema, toda su familia la tenía y le parecía hermosa, pero que un día en el colegio se la hicieron notar, y desde ahí se dio cuenta de su nariz, nunca había mirado su nariz. Entonces es importante ver eso que sacan de conclusión de sí mismos, de dónde está viniendo, ¿no? Y ver la fuente y tomarlo en serio, acompañarles a filtrar, pero también tomar en serio si es que hay mensajes devaluantes que están circulando, ¿no? Y también hacerles sentir hermosos por todo lo que su cuerpo les permite hacer y ser, ¿no? Yendo justamente hacia una crítica de esos mensajes devaluantes. Por último, ya para cerrar y pasar a sus preguntas, si vamos a la siguiente diapositiva, el último aspecto que quisiera trabajar es, digamos, qué cosa pasa. Vamos a la siguiente, por favor, en la adolescencia a nivel, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, a nivel del desarrollo sexual. Como les decía, el desarrollo sexual es un proceso que involucra lo biológico, lo comportamental, digamos, el mundo social y el mundo emocional, que abarca todas las dimensiones de la vida. Y una de las tareas centrales que aparecen es justamente el gestionar este proceso que ahora involucra a todas las dimensiones, ¿no? Si vamos a la siguiente. Una de las cosas que es fundamental aprender a gestionar en la adolescencia es el tema del deseo sexual. Y digo gestionar intencionalmente y no controlar, porque no se trata de meter el deseo en un cajón y hacer como si no existiera, como tienen la ilusión de hacer los padres que les decía de estos chicos y chicas con los que yo conversé, que les decían no salgas porque si sales vas a tener sexo y vas a quedar embarazada y se acabó tu vida. Esos chicos van a salir y en ausencia de un proceso de toma de decisiones te van a ver teniendo sexo probablemente sin haberlo decidido o sin haberlo evaluado, o van a tener sexo que solamente les genera miedo, ¿no? Y probablemente no se van a cuidar. Entonces, no se trata de anular el deseo sexual en la adolescencia. El deseo es parte importantísima de la vida y es parte de lo que constituye lo que somos como los mamíferos humanos que somos, sino se trata de aprender cómo me relaciono yo con él, dónde lo despliego, cuándo es adecuado sentir qué cosas y qué cosa es funcional a qué momento. Entonces, todos los cambios neuroendocrinos que ocurren en esta etapa van a configurar el deseo sexual. No es que no haya deseo sexual antes, en la niñez hay deseo sexual, pero tiene otro tipo de configuración que no es propiamente erótica. Entonces, el aumento de la testosterona, que va a ocurrir tanto en varones y en mujeres, que desencadena una serie de cambios, va a ser un potente regulador del deseo sexual, y la testosterona va a cambiar a lo largo de la vida, va a aparecer nuevamente como un tema en la menopausia y en la menopausia. Entre los 10 y 12 años, la mayoría de chicos y chicas manifiestan haber tenido su primera experiencia de atracción sexual. Y unos meses después su primera fantasía sexual. Y esto es un hito importantísimo. Esa atracción va a ser sexual porque no es una atracción de estar con mi mejor amigo o amiga, sino es otro tipo de deseo. Lo describen, casi no tienen muchas palabras como para nombrarlos. Las primeras atracciones eróticas no las van a entender del todo, pero van a ir identificando paulatinamente en qué consisten. El tener la primera fantasía sexual es un hito importantísimo porque significa, entre otras cosas, que el pensamiento abstracto se está instalando. Entonces es valioso en términos de desarrollo porque implica pensar en algo que no está ocurriendo. El deseo sexual primero se va a expresar de manera autoerótica, es decir, masturbatoria, y luego van a ser experiencias compartidas. Y en verdad la actividad autoerótica es importante que exista, es importante hablar de ella y es importante no satanizarla ni sancionarla, porque no solamente implica parte del conocimiento del propio cuerpo, sino que es además la expresión de deseo más segura que existe durante la adolescencia. El contexto social va a ser un facilitador o inhibidor de la experiencia erótica en tanto
permita asociarla a miedo y a culpa y anularla, o permitir que se despliegue. Nada de esto implica necesariamente el acto sexual coital. Todos sabemos que queremos que nuestros hijos e hijas puedan disfrutar de una vivencia de la adolescencia que les permita tener sexo cuando estén listos, ¿no? Sin embargo, el no reconocer que esto ocurre y que esto está pasando y que demanda nuestro acompañamiento, los va a acercar más rápidamente al inicio sexual que no hacerlo. Si vamos a la siguiente. ¿Qué demanda de nosotros como cuidadores y cuidadoras? Mucho, demanda, digamos, naturalizar, neutralizar, decir, esto está pasando y, no, y el que ocurra no es, no tiene valencia, esto va a pasar, te vas a convertir en un ser sexual con deseo erótico, eso es algo que va a ocurrir, así como eventualmente vas a, digamos, vamos a pasar por... sí, digamos, por procesos biológicos como la menopausia o el climaterio, eventualmente eso también es parte de lo que va a suceder. Nombrar a las cosas como con el nombre que tienen, mucha de la dinámica de comunicación en las familias respecto a la sexualidad es evasiva, porque no sabemos también del todo qué es lo que debemos decir y en realidad finalmente es importante recordar que los que están siendo acompañados y a los que estamos ayudando a entender es a ellos. Entonces, quienes tenemos que tener la calma y la tranquilidad y la no alarma somos nosotros. No asustarse, trabajar con nosotros como cuidadores de aquello que nos incomoda y buscar dar confianza. Es muy importante alejarse de los discursos que niegan el cambio, que dicen eso no está pasando, esto es después, vamos a hablarlo después, porque básicamente lo que los hacen es recurrir a otras fuentes que no son tan seguras ni tan cuidadosas como ustedes y generan miedo, básicamente. Les genera la sensación de que eso que están viviendo es peligroso, es sucio, es algo para esconder y hay que recurrir a otros lugares para hablar de eso, ¿no? El mejor camino protector para una vivencia saludable de la sexualidad en la adolescencia es la confianza con los cuidadores. Una confianza con los cuidadores en casa y una educación sexual integral son vacunas, son la mejor protección para un bienestar en la adolescencia. Les agradezco mucho su atención y estoy muy contenta de poder recibir sus preguntas. Excelente, muy bien. Muchas gracias, Nani. Nos has brindado bastante información, bastante actualizada, importante, tanto desde la parte teórica como práctica, ¿no? Y que debemos también seguramente poner en marcha si por ahí nos falta o tenemos que continuar pues actualizándonos. Sabemos que es un tema bastante complejo, bastante amplio y del cual se generan bastantes dudas, bastantes opiniones, por qué no decirlo. Y justamente tenemos entre el público, bueno, padres que nos plantean algunas consultas, ¿no? Algunas de esas consultas. Y por ejemplo, Margot Gómez nos pregunta, ¿cómo podemos hablarles o hacerles entender a nuestros hijos y que acepten, bueno, la evolución de su cuerpo y que comprendan también que cada uno es diferente al otro, ¿no? ¿Cómo podríamos lograr ello? Qué buena pregunta, Margot, muchas gracias. Que es justamente lo que tiene que ver con esta comparación social que realizan, ¿no? Primero que nada, es importante reconocer que parte de lo que va a ocurrir en la conducta social es que se van a comparar. De hecho, al mismo tiempo que todo esto ocurre la posibilidad justamente como parte de las transformaciones mentales que ocurren, de poder leerse desde el otro. Los adolescentes y las adolescentes se vuelven muy buenos leyendo a las personas cercanas y interpretando qué están pensando de mí. Pero esas interpretaciones a veces son erráticas y a veces son certeras. Entonces, sí es importante que esta comparación les garantice salir eventualmente bien parados de ella. Es decir, que no sea una comparación que les lleve a sentirse evaluados, tratar de ayudarles a hacer un balance justo, ¿no? Ok, ella es más alta que tú y a ti te gustaría ser más alta. ¿Por qué te gustaría ser más alta? ¿De dónde viene el valor de ser alto? Es decir, parte de lo que hay que hacer es poner en cuestión el que eso que se considera estético es lo estético. Botticelli era un pintor que decía que su cuadro estaba listo cuando él le provocaba pellizcar
a su dibujo, porque hacía mujeres muy voluptuosas que consideraba que era lo más bello que existía. Entonces hay que hablar de la relatividad de la belleza y hay que hablar de los patrones que se nos imponen para hacernos creer que solo hay cierta manera de ser bello, ¿no? Y decirlo una y otra vez, volverse una gota que cala la piedra, porque dentro de los múltiples mensajes que escuchen, también los van a escuchar ustedes. Perfecto, muy bien. También Marisela Montano Lobatón nos pregunta, eh, ¿cómo podemos decirles a nuestros hijos sobre, bueno, quizás la excesiva demora en el espejo, frente al espejo, ¿no? Los chicos les preocupa mucho su imagen, ya tú lo has dicho, y también a veces que, bueno, se demoran en la ducha, Se ¿no? demoran en También todos en el lados, baño, en ¿sí? todos lados, porque, bueno, se preocupan por este elemento, pues, llamado de la estética, ¿no? ¿Cómo podemos hablar con ellos sobre estos excesos o quizás hábitos que se están formando? Qué bonita pregunta, Maribel, me parece muy gráfica de cómo es la adolescencia. Creo que hay que no, digamos, poner la preocupación en aquello que realmente es preocupante. O sea, si realmente se está demorando, cosa que hace que llegue tarde al colegio, de lo que hay que hablar es, bueno, si quieres mirarte 45 minutos al espejo, levántate 45 minutos antes. Pero es importante, es bien importante y valioso que se miren, porque ese mirarse implica justamente este proceso de estar reconociendo quién soy yo, ¿no? Entonces, claro, si vemos una cuestión compulsiva, preocupante, donde no es que se esté mirando, sino que se peina de una manera y se peina de otra manera y se peina de otra manera, o vemos una cama llena de ropa de alguien antes de salir que se ha probado todo lo que tiene y nada le gusta, eso nos debe alarmar. El tema no es cuánto se miran, sino si al hacerlo están devaluando, se están poniendo en cuestión lo que son, ¿no? Pero si están mirando y disfrutando de cómo son, más bien creo que es valioso, creo que es algo importante a celebrar, claro, siempre y cuando no implique retrasar a todo el resto de la familia. Perfecto, muy bien. Mirta Cornejo nos pregunta, bueno, cabe mencionar también que dentro de este tema que has desarrollado, Nani, es muy importante hablar sobre el autoconcepto, ¿no? La percepción que tienen los chicos sobre sí mismos. Entonces, quizás vale la pregunta de Mirta Cornejo, ¿cómo ayudamos a nuestros chicos con su autoestima? Creo que es muy importante ayudarles a, digamos, generar diálogos y espacios de confianza que les permitan tener una visión balanceada de sí mismos. Eso hay que hacerlo, pero hay que hacer cosas. Gran parte de lo que pasa con el trabajo digamos, se produce un ensanchamiento del autoconcepto en la adolescencia, que justamente va de la mano de todos esos procesos de exploración de identidad, de los que podríamos hablar otro día porque son todo un tema, que implican ir viendo en qué soy bueno, y los adolescentes tienen que encontrar, cada adolescente tiene que encontrar aquello en lo que brilla. Primero porque toda persona brilla en algo y segundo porque esa es una gran fortaleza. Entonces, pasa que muchas veces nuestro sistema educativo privilegia ciertas competencias, la cultura refuerza ciertas habilidades, entonces el que juega fútbol pues es un rockstar, pero no todos jugamos fútbol bien. Entonces hay que ayudarle a descubrir aquello en lo que son buenos. Entonces hay que hablar, pero hay que acompañar a hacer. Ir a ferias del barrio de distintas carreras, llevarlos a ver espectáculos que no ven normalmente, que por ahí genera un interés en algo escénico, que prueben instrumentos musicales, que hagan distintas cosas y vayan encontrando aquello en lo que son buenos, porque una de las grandes, digamos, de los grandes pilares de la autoestima es poder ir identificando en qué cosas soy yo y está bien, y qué cosas no soy yo y no me genera angustia porque sé que en esto sí destaco y sí brillo. Pienso siempre en una profesora brillante que hizo una intervención extraordinaria en su escuela. Ella tenía este típico chiquito que era bueno, pero no lograba encontrar en qué destacaba. Pero encontró que le encantaba leer novelas de caballería, cosas que tenían que ver con una cosa muy extraña, ¿no? Entonces hizo el club de lectura de novelas en el aula y que él era el administrador, él lo organizaba, entonces lo empoderó para que él se hiciera cargo y se volvió parte de su identidad. Entonces hay que estar mirando cómo fortalecer, además de dar, digamos, de generar espacios de conversación, también ayudar a ver qué levantamos. Eso es uno de los grandes caminos.
Perfecto, muy bien. También estamos recibiendo preguntas por interno, aparte de las que recibimos del público, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es de parte de la señora Jimena Salas. Ella nos dice lo siguiente, ¿no? Soy mamá soltera y tengo un hijo adolescente. Uy, y sé que él tiene muchas dudas y curiosidad y probablemente muchas preguntas también, pero cuando quiero hablarle de estos temas, no le gusta, no se siente cómodo de hablar de esto conmigo. ¿Cómo podría motivar o fomentar a mi hijo en poder conversar sobre sexo o sexualidad? Qué lindo que te tenga, Jimena. Es importante que te tenga a ti para poder hablar de eso y es muy valiosa tu disposición. Y creo que hay que aprender a cruzar esas barreras de si yo soy mujer, no puedo, crío un hombre, entonces tu disposición es todo, va a ser toda la diferencia. Yo pensaría que un buen recurso es encontrar uno de estos abridores de conversación, irte a la sección de cualquier librería de adolescencia, de sexualidad adolescente y encontrar un buen libro. Así encontré yo Puberman como un recurso para darle a mi cría, en realidad a mi hijo, para empezar a conversar. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Que hay cosas, y decirle, míralo y cuéntame qué te parece, porque estoy viendo si este libro vale la pena o no vale la pena, cuéntame si te uso. O sea, no le digas si tienes preguntas, ven, sino pídele que te cuente de qué va. O mira series con él que traigan preguntas, ¿no? Que le vayan a generar preguntas. Eventualmente va, digamos, la persistencia en ofrecerte como un recurso, no solamente está ahí, sino que le da materiales que abren conversación, va a generar la conversación. Yo diría que cada vez menos sucede eso de que los hijos hablan con el papá y las hijas hablan con la mamá. En realidad, hablan con quien tienen más afinidad, ¿no? Y seguramente esta persistencia va a encontrar que haya ese espacio para que ocurra. Perfecto. Dentro del público también el señor Jane Oliver nos hace la pregunta siguiente. ¿Cómo aconsejarles a bueno, a nuestros hijos o los chicos adolescentes de 17 años cuando empiezan a salir con una chica, ¿no? O ya están empezando a salir seguido de casa. Bueno, es importante, primero que nada, recordar que la mayoría de relaciones a esta edad son relaciones con uno mismo. O sea, duran 15 minutos, son cortitas, están todas destinadas a morir. Y eso es duro porque uno como cuidador se encariña y entonces se encariña con la novia del hijo y después la novia desaparece, ¿no? Entonces hay que, y que tampoco son relaciones donde van a ir a tener sexo, ¿no? Es importante este, generar la confianza que les permita entender que es algo que están aprendiendo. Básicamente están aprendiendo a ser pareja. Entonces, que haya un espacio para poder traer cualquier pregunta que tengan, pero también para, oye, por qué no te llevo yo? Y así la conozco un poquito más. O por qué no salen de acá, o si la tienes que recoger, yo te acompaño en el taxi, te acompaño en el bus, te acompaño en la combi, ¿no? Entonces, para que no vayan, es decir, lograr encontrar espacios que permitan que haya una comodidad que les permita a ellos saber que es una, o sea, que permita la tranquilidad de saber quién es esta persona y también que haya la comodidad de que puedan sentirse ellos acompañados, ¿no? Entonces, normalmente hacia la salida de la escuela, digamos, en términos afectivos hay también una evolución, ¿no? Los primeros años, las primeras parejas de la pubertad son parejas, pues, de conocimiento de uno mismo, ¿no? Hasta tercero de secundaria son relaciones muy cortas y básicamente se está aprendiendo a ser pareja, estoy descubriendo quién soy yo como pareja. Ya cuarto, quinto de secundaria y post-secundaria empiezan a aparecer relaciones que se vuelven más significativas, con una base más afectiva y el proceso de enamoramiento puede ser muy, muy positivo, si es, digamos, en términos de aprendizaje. Aún así van a ser relaciones que necesariamente no van a perdurar, pero sí es importante preguntar continuamente qué estás aprendiendo de esa relación, qué significa para ti, cómo va a generarse como un espacio abierto lo más amplio posible, donde la sexualidad sea un aspecto más que emerja, ¿no? Uno más del cual hablar. Muy bien. Por interno, David Sarmiento nos pregunta, antes pasaba mucho tiempo con mi hija y ahora que es adolescente, dice que se aburre conmigo y con su mamá. Solo quiere estar con sus amigos o en su cuarto. ¿Cómo hacemos para no perderla o perder su confianza?
Sí, eso duele como cuidador un montón, aparte nos lo dicen en la cara. Y también, y si son culposos es peor, porque no quieren estar ahí, pero terminan estando ahí. Entonces, es importante recordar que nunca vamos a dejar de ser importantes. De hecho, en este estudio Ser Adolescente en el Perú, lo que decían los chicos y chicas era que no había bienestar posible sin familia. El principal criterio de bienestar era tener a sus padres cerca, pero necesitan sabiéndonos seguros, poder hacer otras cosas. Entonces, yo pensaría que es importante propiciar un buen balance. Entonces, de un fin de semana, excelente. Estas cosas vas a hacer con tus amigos y amigas, y está bien, y diviértete todo lo que puedas, y eso vamos a hacer juntos. Y que sea algo divertido, pues, ¿no? Porque a veces decimos, ya, vamos a hacer algo juntos, no sé, ir a ver a la tía que le aburre en el alma, no es quizás lo más, lo mejor para hacer en familia, o dejarles coger el plan, qué película tú quieres ver, ¿no? O qué cosas tú quieres hacer con nosotros. Proponnos algo que tú desees hacer con nosotros, de modo que tengamos un tiempo familiar semanal ya planteado, ¿no? Esta es la noche en que hacemos algo juntos. Y sí es importante mantenerlo eso, y mantenerlo como un espacio eh, de diálogo. Por ejemplo, la sobremesa y es complicadísimo porque vivimos apuradísimos y vivimos sin tiempo, pero tener una buena sobremesa a la semana donde se hable, ¿no? Y tener una actividad en conjunto, así se hagan otras, ¿no? Entonces, tratar también de que tomen la iniciativa de qué querer hacer, además de sus otras actividades con sus amigos que pueden hacer. Y nunca tomarse a pecho el aburridos, eso lo van a seguir diciendo y no es verdad. Lo dicen por ahora. Así es, así es. Muy bien. Por el momento no tenemos más preguntas. Y bueno, quizás como parte del cierre de esta charla, ¿no? Antes de continuar agradeciéndote, Nani, quería hacerte una consulta un poco personal también, ¿por qué no? ¿Qué sugerencia o qué mensaje final quizás le podrías dar a los papás, a nuestro público que nos está viendo, escuchando, que nos está acompañando sobre cómo poder continuar apoyando, acompañando a nuestros hijos en su desarrollo sexual saludable, ¿no? Sí, claro que sí. Creo que lo más importante es reconocer la complejidad de la tarea, reconocer que hay cosas que también son difíciles para nosotros y buscar estar actualizados e informados en lo que es difícil para nosotros, ¿no? Hay términos que no entendemos, que nuestros hijos e hijas usan, hay peligros que nosotros no tuvimos el peligro del grooming por redes sociales. Entonces, es tratar de estar al día e informados y al mismo tiempo ofrecernos como un recurso seguro. Creo que eso es lo más importante, como un recurso que en primera instancia los va a abrazar, los va a escuchar, y luego en segunda y tercera aconsejará, cuarta, quinta aconsejará, pero primero que nada los va a acoger, porque si no hay ese espacio de acogida, probablemente no vengan más de una vez, ¿no? O vengan solo con aquello que asumen que nos pueden decir. Los adolescentes se vuelven muy hábiles leyéndonos a nosotros los cuidadores. Y a estas alturas saben qué les molesta, qué nos les molesta, qué les pone rojos. Entonces, hay cosas que es importante decir ante estas preguntas. Es importante validar que traigan preguntas, por ejemplo. Es importante validar que hay cosas que no se saben, que uno no entiende bien del todo, ¿no? Y también poder saber que nada de lo que ellos sepan, que nada de lo que traigan va a ser de plano ni descartado, ni no validado, ni los va a asustar. Así los asusten. Es importante que sientan que ustedes pueden lidiar con aquello que ellos traigan, porque ustedes necesitan ser ese espacio seguro para que ellos traigan esas preguntas, dudas. Eh, yo creo que nunca, o sea, cuanto más temprano se empieza a construir este vínculo, mejor, pero nunca es tarde para empezar a construirlo. Entonces, si no tengo la costumbre de hablar con mis hijos e hijas de sexo, empecemos a hablar de relaciones, de parejas, entremos por algún lado, porque todo está mezclado. Hablemos de cambios, ¿no? Y vayamos entrando a ellos por otro lado, ¿no? Conforme ellos vean que ustedes nombran en calma, escuchan en calma, comparten en calma, van a ir encontrando la calma para poder conversar con ustedes también. Perfecto. Muchas gracias nuevamente, estimada Nani, por No, gracias. acompañarnos el día de hoy, por tu gran aporte también sobre estos contenidos. Ya nos has dejado un gran reto, ¿no? Sobre el cual sabemos que también
el público que nos oye, que nos ve, y muchos padres en general están muy comprometidos, ¿no? Entonces, te agradecemos nuevamente, ¿no? Ya de la misma transmisión estamos recibiendo bastantes mensajes muy positivos, ¿no? Muy alentadores sobre nuestro compromiso que tenemos, bueno, como escuela y también como padres de familia, al poder continuar acompañando y ayudando a nuestros hijos en este tema tan importante, ¿no? Nuevamente, gracias, No, Nani. gracias a ustedes. Será hasta una nueva oportunidad en que Cuando podamos quieran. compartir un espacio de este tipo, siempre con el compromiso de brindar a nuestros estudiantes y familias el mejor servicio. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muy bien, estimados padres, madres, público en general, seguramente sabemos que quedaron muchas dudas por resolver y de igual manera les recordamos que en nuestra escuela contamos también con un departamento psicopedagógico y cuenta con muchos especialistas que podrán también atender previa cita cualquiera de sus dudas, cualquiera de sus consultas, tanto en el nivel inicial, primaria y secundaria. Asimismo, los invitamos a participar en nuestra visita guiada que se va a realizar el día sábado 11 de noviembre, donde podrán conocer la propuesta de nuestro colegio, los espacios con los que contamos, podrán participar también de una clase modelo y aclarar cualquier duda que tengan. Asimismo, también les hacemos mención de que contamos con 3 sedes, tanto Colonial, Caraballo y San Juan del Urigancho. En la pantalla pueden ver, bueno, las direcciones, pueden acercarse también con toda la confianza y también pueden contactarnos escribiendo vía WhatsApp al 981-582-041, visitando también nuestro contenido en diversas redes sociales, como por ejemplo Facebook, Instagram y YouTube, o entrando a nuestra página oficial www.cbb.edu.p. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos. Tengan un excelente fin de semana.